¿Sabías que hay palabras que hacen temblar al enemigo? No son conjuros ni fórmulas humanas, sino verdades eternas pronunciadas por la boca de Dios. En Mateo 4:10 Jesús respondió al tentador diciendo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta declaración no fue solo una defensa, fue un arma espiritual. La palabra de Dios no solo guía, también protege, confronta y libera. Hoy profundizaremos en 7 versículos que el diablo y sus demonios odian, no por su sonido, sino por el poder que encierran. Te mostraremos cómo proclamar estas escrituras estratégicamente para blindar tu hogar contra ataques espirituales. Revelaremos los pasos para transformar tu ambiente familiar en un territorio inaccesible para las tinieblas. Prepárate para descubrir el poder que ya tienes en tus manos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que ocurre cuando pronuncias la palabra de Dios en voz alta? No hablamos de un acto simbólico ni de una tradición religiosa sin efecto. Estamos hablando de una realidad espiritual que se activa en el momento en que tus labios proclaman lo que el Creador del universo ya ha dicho. En Hebreos 4:12 se nos revela una verdad poderosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo no es una metáfora decorativa, es una declaración directa sobre la naturaleza viva, operante y transformadora de cada palabra que ha salido de la boca de Dios. Cuando un creyente toma esa palabra y la pronuncia con fe, el mundo invisible responde. El enemigo no puede permanecer donde se alza la voz de la verdad. Desde el principio la creación misma fue formada por la voz de Dios, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Él no necesitó herramientas ni intermediarios, solo su voz, su palabra. Y esa palabra que creó galaxias, mares y montañas ha sido entregada a ti, al alcance de tus labios, para que sea utilizada como espada, como escudo, como refugio. El mismo Jesús, en el momento de máxima confrontación espiritual, cuando fue tentado en el desierto, no discutió, no razonó, no negoció, respondió con la Escritura. Escrito está, dijo 3 veces, y con cada proclamación Satanás fue debilitado hasta tener que huir. Mateo 4:1-11. ¿Por qué habría Jesús, el Hijo de Dios, de usar la Escritura como defensa si no fuera el arma más poderosa que tenía a su disposición? ¿Y por qué nosotros, a sus discípulos, no haríamos lo mismo? En nuestros hogares libramos batallas que muchas veces no vemos. Discusiones constantes, ansiedad inexplicable, insomnio, pesadilla, opresión espiritual, desunión familiar. A veces lo atribuimos al estrés, al cansancio o a la rutina. Pero hay ocasiones en que lo que enfrentamos no tiene raíz natural, sino espiritual. Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra no se libra con palabras humanas ni con razonamientos, se libra con armas espirituales, y la más letal contra el enemigo sigue siendo la palabra de Dios en la boca de un creyente que cree. Hay hogares donde no hay paz porque la palabra no ha sido sembrada ni proclamada, donde la atmósfera espiritual está cargada porque no se ha abierto la boca para declarar lo que Dios ya ha dicho. La palabra escrita es poderosa, pero cuando se convierte en palabra hablada,
por una boca de fe, se transforma en espada. Y las tinieblas no pueden resistirla. ¿Cuántas veces has leído un versículo en silencio, pero cuando lo pronuncias en voz alta, algo cambia? A veces lloras, a veces tiemblas, a veces sientes paz inmediata. Eso no es casualidad, es la manifestación del poder de la palabra en el mundo natural y espiritual. En la historia de Josué, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Dios le dio una instrucción específica: que no se apartara el libro de la ley de su boca. No solo de su mente ni de su corazón, de su boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. El éxito, la victoria, la estabilidad espiritual del pueblo dependía de la constante proclamación de la palabra. Dios lo sabía. Josué tenía la promesa, pero la victoria no se activaba por sí sola. Necesitaba la voz que declarara la verdad. Y lo mismo ocurre hoy. Hay promesas sobre tu vida y sobre tu casa que están esperando ser activadas. No porque Dios no quiera cumplirlas, sino porque tú aún no las has pronunciado con fe. La proclamación no es solo declaración, es alineación con el cielo. Es un acto de autoridad. Es firmar con tu voz lo que Dios ya escribió. Cuando tú declaras, tú gobiernas. Cuando tú proclamas, tú invades territorio enemigo con la luz del reino. Cada vez que dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Estás estableciendo una verdad en el ambiente que el enemigo odia, porque contradice su mentira. Él dice que estás solo. Tú declaras que tienes pastor. Él dice que vas a perderlo todo. Tú dices que nada te faltará. Esa es la guerra que libramos. Y el campo de batalla está en tu lengua. Santiago 3:6 nos advierte que la lengua puede ser un fuego destructor, pero en manos de Dios esa misma lengua puede ser un fuego purificador que consume toda obra del infierno en tu entorno. Las palabras no son solo sonidos, son semillas espirituales. Y cuando son palabras de Dios sembradas con fe, producen frutos de liberación, restauración, sanidad y protección. El enemigo no le teme a un creyente que calla, le teme a uno que proclama. Por eso lucha tanto para que te calles, para que creas que no sirve de nada repetir versículos, para que pienses que estás solo hablando al viento. Pero cada palabra bíblica que pronuncias con fe es registrada en el cielo y temida en el infierno. Jesús nos enseñó que las palabras tienen poder creativo y destructivo. En Marcos 11:23 dijo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este principio no aplica solo para obstáculos físicos, sino también espirituales. Tú puedes hablarle al miedo, al conflicto, al espíritu de división que ha tratado de establecerse en tu casa. Puedes decirle: quítate y échate al mar, en el nombre de Jesús. Y si no dudas, eso que dices será hecho. No por tu poder, sino por el respaldo de aquel que ha dicho que su palabra no volverá vacía. Isaías 55:11 lo declara con una seguridad irrefutable. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios no es como las palabras humanas. No está sujeta a probabilidades ni depende de las circunstancias. Tiene vida propia y tú tienes el privilegio de pronunciarla. No es repetir por repetir, es liberar un decreto celestial, es empujar el cielo hacia la tierra,
Es abrir la puerta a los ángeles y cerrar la boca del devorador. Cuando Pablo escribió a los Efesios sobre la armadura espiritual, señaló que la única arma ofensiva era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Todo lo demás era protección, pero la espada era para atacar. El Espíritu Santo tiene una espada, pero tú debes empuñarla. ¿Cómo lo haces? Hablando, declarando, gritando si es necesario, recitando con lágrimas, confesando con fe. Eso no es religiosidad, es guerra espiritual. No es fanatismo, es supervivencia. No es superstición, es revelación. Los hogares que proclaman la palabra son hogares protegidos. No perfectos, pero invadidos por la presencia de Dios. Muchos piensan que tener una Biblia abierta en la casa es suficiente. Pero la Biblia abierta es decoración si nadie la lee. Y la Biblia leída es información si nadie la proclama. Pero la Biblia hablada es transformación. Los demonios no tiemblan ante una Biblia sobre la mesa. Tiemblan ante una boca que proclama el Salmo 91 en medio de la tormenta. No basta con tener la espada, hay que blandirla. Hay que usarla hasta que cada rincón de la casa esté cubierto por el eco de la verdad eterna. Quizás te preguntas, ¿pero cómo lo hago? ¿Debo recitar versículos como un ritual? No, debes hablarlos como quien habla con autoridad, como quien cree que lo que dice ocurre porque lo dice en el nombre del Dios Todopoderoso. Puedes comenzar cada día con una declaración de cobertura. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Puedes cerrar tus noches declarando: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Puedes orar por tu familia diciendo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 30:4-7. Y no estás repitiendo por costumbre. Estás encendiendo fuegos espirituales que queman toda obra del maligno. El infierno lo sabe. Sabe que un creyente armado con la palabra y con fe es una amenaza. Por eso intentará distraerte, agotarte, hacerte sentir que tus palabras no tienen poder. Pero en esos momentos es cuando más debes proclamar. Aunque no veas resultados inmediatos, aunque todo siga igual en apariencia, la palabra está obrando como semilla que rompe la tierra, como espada que atraviesa la oscuridad, como martillo que golpea la piedra. Jeremías 23:29. No te detengas. Habla, declara, proclama, porque cuando tú hablas lo que Dios ha dicho, tú desatas su poder en la tierra. Y esa es la verdad con la que iniciamos este viaje, entendiendo que tu voz no es solo tuya, es un canal, es un instrumento, es una trompeta de guerra. Y cada vez que pronuncias un versículo que el enemigo odia, estás diciendo: aquí manda Dios. Esta casa es territorio del reino. No hay espacio para las tinieblas, solo hay lugar para la luz. Así empieza la victoria, no con gritos vacíos, sino con verdades proclamadas. No con armas humanas, sino con la espada del Espíritu. ¿Estás listo para levantar esa espada y comenzar a declarar lo que Dios ya dijo? Porque cuando tú hablas su palabra, el cielo se activa y el infierno tiembla. Desde el principio, la estrategia del enemigo ha sido la mentira. Su herramienta favorita no es el rugido, sino el susurro disfrazado de verdad. En Juan 8:44, Jesús no dejó espacio para interpretaciones ambiguas cuando dijo: el diablo ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira.
Esta declaración no solo expone su carácter, sino que revela su intención: confundir, desviar, oscurecer. Satanás no necesita encadenar físicamente a nadie cuando ha conseguido atarlo con una idea falsa. La mentira es su método más eficaz, porque donde hay ignorancia de la verdad, hay permiso para la opresión. En ese contexto, los versículos que proclaman la verdad de Dios son una amenaza directa al dominio del enemigo. Cada versículo que ilumina lo que Dios ha dicho es una antorcha en medio de su oscuridad. No se trata de frases positivas ni de repeticiones religiosas, ¿no?, sino de verdades eternas que desmantelan estructuras mentales construidas con el engaño. Por eso, cada vez que un creyente declara un versículo que expone el carácter de Dios, la obra redentora de Cristo o la identidad del creyente en Él, el enemigo pierde influencia, porque el diablo opera en el terreno de la ignorancia, pero donde llega la luz de la verdad, las tinieblas retroceden sin poder resistirse. Jesús modeló este principio de forma perfecta. Cuando fue llevado al desierto para ser tentado, el diablo no se presentó con violencia, sino con distorsiones sutiles. Intentó convencer al Hijo de Dios de actuar fuera del plan del Padre. Pero cada vez que hablaba, Jesús no respondía con argumentos propios ni razonamientos humanos. Simplemente declaraba: escrito está, Mateo 4. Cada una de esas palabras fue extraída del libro de Deuteronomio. Y aunque fueron pronunciadas siglos antes con Misara, conservaban el mismo filo, el mismo fuego, la misma autoridad. La respuesta de Jesús no fue emocional ni subjetiva. Fue escritura pura, lanzada con convicción. Eso basta para desarmar cualquier mentira, por bien presentada que venga. La fuerza de los versículos que confrontan al enemigo no reside solo en su forma, sino en su contenido. Son verdades que contradicen, cancelan y anulan las estructuras mentales que el enemigo ha edificado. En 2 Corintios 10, 4 a 5, el apóstol Pablo revela que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esos argumentos, esa altivez, no son otra cosa que mentiras aceptadas como verdades. Cada vez que una persona cree que no tiene valor, que está sola, que no hay esperanza, que está condenada, está operando bajo una mentira. Pero cuando esa persona proclama la verdad de Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que está haciendo no es solo recordar un versículo, está rompiendo una estructura espiritual levantada por el engaño. El enemigo odia versículos como este no por su poesía, sino por su efecto. No puede operar sobre alguien que ha entendido que ya no está condenado. No puede oprimir a quien ha internalizado que ha sido perdonado, justificado y aceptado por el Padre. No puede dominar a quien declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, porque esa persona está alineada con una verdad que trasciende las circunstancias. Y la verdad no solo libera, también establece. Como dijo Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El verbo usado aquí no es condicional ni parcial, no dice quizá ni a veces. Dice: y esa libertad no es teórica, es espiritual, emocional, mental y práctica. Es una libertad que desactiva la mentira en su núcleo. El patrón bíblico es consistente. Cada vez que el pueblo de Dios fue liberado, hubo una revelación previa de la verdad.
Moisés no fue a Egipto con fuerza militar, sino con un mensaje de Dios. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Esa afirmación, aparentemente sencilla, fue una confrontación directa al sistema de mentiras de Faraón, que se creía divino. El yo soy canceló la mentira de la autoidolatría. Cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, no les respondió con armas humanas, sino con la verdad del Dios vivo. Y cuando Dios respondió con fuego, la mentira de Baal fue consumida junto con el altar. El poder de la verdad se manifiesta con fuego, no solo con palabras. En la vida de Jesús, los momentos de mayor confrontación espiritual fueron verbales. Cuando reprendía demonios, lo hacía con autoridad, pero también con precisión. En Marcos 1:25, al enfrentar a un espíritu inmundo, Jesús simplemente dijo: cállate y sal de él. Esa orden no se basó en volumen, sino en verdad. El espíritu no tenía derecho a permanecer en alguien cuando el Hijo de Dios declaraba su expulsión. Lo que otorga peso a las palabras no es la fuerza emocional, sino el respaldo espiritual. Y ese respaldo viene cuando se proclama lo que Dios ha dicho. Los demonios reconocen la verdad porque fueron creados con conocimiento de ella. La odian porque los confronta con lo que perdieron. Santiago 2:19 afirma que los demonios creen y tiemblan. No tiemblan ante la religión, ni ante el ritual. Tiemblan ante la verdad. Una verdad que no solo se conoce, sino que se proclama. Porque una verdad que se guarda en silencio puede proteger, pero una verdad proclamada puede liberar. Por eso Jesús decía a los endemoniados: nena, sal. Y no explicaba, no argumentaba, no razonaba, solo declaraba. Y lo declarado se cumplía, porque su fundamento era la palabra eterna del Padre. Cuando un creyente se levanta y proclama versículos que exponen la mentira, lo que está haciendo es liberar el ambiente. Cada palabra dicha con fe es una orden directa contra el sistema de engaño del enemigo. Y donde hay mentira, la verdad causa ruptura. En Efesios 6, el primer elemento de la armadura es el cinturón de la verdad, no por casualidad. El cinturón sostenía toda la armadura. Así también la verdad sostiene toda la estructura espiritual del creyente. Sin verdad no hay protección. Sin verdad no hay avance. Sin verdad no hay victoria. Hay versículos que el enemigo aborrece porque destruyen la raíz de sus ataques más frecuentes. Él dice: Dios no te escucha, pero tú proclamas Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Él dice: no hay esperanza para ti. Pero tú dices con Jeremías 29:11: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Él dice: estás perdido. Pero tú declara Juan 10:28: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cada versículo así pronunciado es una lanza que atraviesa el velo del engaño. No son solo palabras, son verdades eternas, habladas con autoridad. El enemigo no puede resistir la verdad cuando ésta es hablada por alguien que cree. No basta con conocerla intelectualmente. Debe ser dicha, debe ser activada. Porque hay mentiras que solo se caen cuando se enfrentan con voz firme y corazón convencido. Esa es la esencia de la guerra espiritual. No gritar al aire, sino declarar la verdad con entendimiento. En Apocalipsis 12:10-11 se describe cómo vencieron al acusador. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo es el fundamento. Pero la proclamación es la activación. La victoria está asegurada.
pero debe ser hablada. Lo que no se declara, no se activa. Lo que no se proclama, no se establece. Por eso, cada vez que un creyente toma un versículo que contradice directamente la voz del acusador y lo proclama con fe, está ejecutando una sentencia divina, está cancelando un decreto de oscuridad y reemplazándolo con un decreto de luz. Ese es el propósito de proclamar la palabra. Establecer la verdad donde antes reinaba el error. Y en esa proclamación se desatan cadenas, ¿no? Se cierran bocas mentirosas, se abren cielos. Porque la verdad no solo se defiende, se declara. Y cuando se declara, actúa. Es viva, es activa y es imparable. Hay verdades que no solo se proclaman, se habitan. Palabras que no solo se dicen, se levantan como muros visibles en el espíritu. Cuando hablamos de proteger el hogar, no hablamos de amuletos, de fórmulas, de actos simbólicos que buscan apaciguar una fuerza desconocida. Hablamos de levantar una estructura viva, formada por la palabra misma, porque cada versículo que Dios ha pronunciado tiene la capacidad de convertirse en cobertura, en escudo, en cimiento. No existe lugar más vulnerable para los ataques del enemigo que aquel hogar donde la palabra no habita. Pero tampoco existe fortaleza más inexpugnable que aquella casa donde la Escritura es proclamada como decreto, creída como verdad y vivida como atmósfera. El salmista lo entendió, no veía los versículos como adornos para el alma, sino como refugios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esa declaración no describe un momento emocional o una sensación pasajera. Habitar implica permanecer. No se trata de visitar la palabra en tiempos de angustia, sino de edificar la vida sobre ella. El que habita, no el que se asoma, el que permanece, no el que recurre ocasionalmente. Esa es la diferencia entre una vida expuesta a los ataques constantes y una vida guardada bajo un amparo impenetrable. La palabra de Dios no es un escudo ocasional, es una cobertura continua, pero requiere constancia, requiere fe activa, requiere que sea hablada y creída. En muchos hogares el enemigo no entra por violencia, entra por ausencia. La ausencia de oración, la ausencia de proclamación, la ausencia de verdad establecida. Cuando la palabra no se declara, el terreno queda desprotegido. Pero cuando se alza la voz y se dice con autoridad, no se dormirá el que me guarda. Salmo 121:3. Esa habitación ya no está sola, porque el que guarda a Israel no duerme. Cuando se proclama, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. El ambiente cambia, porque se recuerda al mundo espiritual que esa casa no está desprotegida, sino custodiada por aquel que pelea por los suyos. La palabra protege porque establece legalidad espiritual. El enemigo no puede invadir territorio donde Dios ha sido entronado a través de su palabra. No puede cruzar líneas marcadas con versículos vividos y proclamados. Cuando un hogar se levanta cada día declarando la verdad de Dios, está estableciendo una muralla invisible que los principados reconocen. Esa muralla no está hecha de ladrillos, está formada por promesas. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este versículo no es solo una promesa de defensa, es una orden contra la acusación espiritual. Cada vez que se pronuncia, se desactiva el ataque antes de que se materialice, porque la palabra va adelante, como escudo y como juez. En Deuteronomio 6, Dios instruyó al pueblo para que su palabra no solo fuera recordada, sino incorporada en cada espacio del hogar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6:6-9. La palabra debía rodear físicamente el entorno familiar.
era una señal, un recordatorio, una declaración permanente de quién gobernaba ese lugar. No era superstición, era gobierno espiritual. Esas puertas cubiertas con escritura no eran solo decorativas, eran portales sellados con la verdad. Cada quien que entraba, cada quien que salía, pasaba bajo el testimonio de la palabra. Y el enemigo, al ver ese sello, sabía que no podía cruzar sin ser confrontado por lo que Dios ya había dicho. No es diferente hoy. Cada versículo pronunciado con fe es una inscripción invisible sobre las paredes del hogar. Cada palabra hablada en el nombre del Señor se convierte en un decreto que aleja lo que no ha sido enviado por Dios. El hogar cubierto por la palabra se convierte en un espacio consagrado, no porque sea perfecto, sino porque está bajo pacto. Y donde hay pacto, hay respaldo. Cuando se declara, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Se establece paz en medio del caos, no una paz emocional, sino una paz espiritual que echa fuera la ansiedad, la confusión y la presión que quiere entrar sin permiso. Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esta es una de las declaraciones más potentes sobre la protección del hogar. No habla de visitas ocasionales de la presencia de Dios, habla de morada. Donde se guarda la palabra, Dios hace habitación. Y donde Dios habita, el enemigo no puede establecer dominio. La clave está en guardar su palabra, no como concepto, sino como práctica diaria. El hogar donde se pronuncian versículos con fe es un hogar donde la presencia de Dios se manifiesta de forma activa. Y esa presencia no solo consuela, también confronta. No solo llena de paz, también llena de poder. La palabra trae consigo la plenitud de quien la pronunció. Y el diablo no puede permanecer en un lugar donde Dios ha decidido morar. El enemigo odia los versículos que hablan de protección, porque esos versículos son barreras para su obra. Cada promesa de cobertura es un límite que no puede traspasar. Cuando se proclama el Salmo 91 completo en voz alta, se cubre no solo a quien lo dice, sino también a quienes lo escuchan, a quienes están bajo el mismo techo. Esa palabra crea un cerco, un refugio espiritual donde el maligno no tiene acceso. Porque el que habita al abrigo del Altísimo no solo recibe protección, también recibe autoridad. No se esconde del enemigo, lo enfrenta con la certeza de que su morada está bajo sombra del Omnipotente. En Proverbios 18:10 se afirma: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Este versículo no se refiere a un refugio mental, sino a un lugar espiritual. Al declarar el nombre del Señor y al proclamar su palabra, el hogar se transforma en esa torre. El justo que corre no huye, se posiciona, porque entiende que al declarar la palabra está activando un escudo que lo rodea y lo eleva por encima del ataque. No se trata de ignorar las dificultades, ¿no?, sino de declarar la supremacía de Dios sobre cada circunstancia. Cada vez que se dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1, se establece un entorno donde la oscuridad no puede prevalecer. La proclamación de la palabra no es un acto emocional, es un acto legal. En el mundo espiritual lo que no se declara no se establece, y lo que no se establece queda expuesto. El silencio es un permiso para la interferencia. Pero cuando se alza la voz y se dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, Salmo 145:3, los ambientes cambian. No porque las paredes se escuchen, sino porque los cielos se abren. Porque la alabanza es entronización. Y donde se entrona a Dios, no puede permanecer el opresor.
En 2 Crónicas 20, cuando el pueblo de Judá fue amenazado por una gran multitud, la estrategia de defensa no fue militar, sino espiritual. But the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long.
Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
El rey Josafat consultó al Señor y el Espíritu de Dios habló a través del profeta Jahaziel. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Entonces, en lugar de armarse, el pueblo se puso a cantar y a proclamar. Y mientras proclamaban la grandeza de Dios, el enemigo fue confundido y derrotado sin que el pueblo levantara una sola espada. Porque la proclamación de la verdad no solo protege, también libera. Cierra puertas al enemigo y abre portales a la intervención divina. El hogar no es solo un espacio físico, es un terreno espiritual que necesita ser gobernado. Y la única forma de gobernarlo con autoridad es por medio de la palabra. No basta con poner música cristiana de fondo. No basta con desear paz. Hay que establecerla con versículos, con verdad, con proclamación. No como ritual, sino como conciencia espiritual activa. El enemigo no respeta símbolos sin contenido, pero sí retrocede ante declaraciones cargadas de verdad, porque cada versículo proclamado con fe es una sentencia de derrota sobre toda intención contraria. La casa donde se establece la palabra se convierte en un altar permanente, y en todo altar verdadero Dios responde, no con humo sino con gloria, no con ruidos, no, sino con autoridad. La escritura es el medio por el cual se mantiene esa gloria. Cuando se declara, mi casa y yo serviremos a Jehová, Josué 24:15, no se está haciendo una declaración simbólica, sino una consagración. Se está marcando un territorio, se está sellando una decisión, y ese sello es reconocido en el cielo, observado por los ángeles y temido por los demonios. La autoridad espiritual comienza en el hogar. No se puede hablar de gobierno en la iglesia si no hay proclamación en la sala. No se puede hablar de unción en la calle si no hay cobertura en la cocina. Cada habitación debe ser saturada con palabra. Cada rincón debe ser alcanzado por la voz que proclama, porque el enemigo no se detiene ante títulos, pero sí ante versículos. No respeta posiciones humanas, pero sí decretos eternos. Y cada promesa escrita es un decreto esperando ser activado por una boca de fe. Este es el poder que ha sido puesto en tus manos, no como opción, sino como mandato. Porque quien ha sido redimido no vive en silencio, vive proclamando, vive decretando, vive recordando al mundo espiritual que su casa está protegida, no por muros, sino por promesa, no por fórmula, sino por escritura, no por superstición, sino por la verdad de aquel que no miente. Esta es la cobertura que el enemigo no puede atravesar. Y esta es la palabra que él odia con más intensidad, la que transforma un hogar común en territorio del reino. Cuando la verdad de Dios es proclamada, algo se rompe en el ambiente espiritual. No es solo una idea o una frase inspiradora, es una invasión. Porque la verdad no pide permiso, entra y desplaza lo que no es compatible con ella. Y donde la verdad es hablada con autoridad, la reacción del enemigo no es pasiva. Se estremece, retrocede, se inquieta, porque conoce el origen de esa verdad. Sabe que no viene de este mundo, sino del trono eterno del Dios vivo. La palabra que sale de la boca de un creyente no viaja sola. Lleva consigo el respaldo del cielo, y el infierno lo sabe. Cada vez que Jesús proclamó la verdad en voz alta, la atmósfera espiritual fue sacudida. En Marcos 1, cuando el Señor enseñaba en la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu inmundo se manifestó repentinamente. Nadie había advertido su presencia antes. Nadie lo había percibido, pero bastó con que la verdad comenzara a ser pronunciada con autoridad para que el espíritu que operaba en las sombras no pudiera permanecer oculto. La verdad lo confrontó, lo expuso y lo empujó a reaccionar.
¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Fueron las palabras que el Espíritu gritó, revelando sin querer su propio miedo. Porque los demonios no temen al ruido, temen a la autoridad que emana de la verdad revelada. No se inquietan por la religión superficial, pero tiemblan ante cada palabra que ha sido decretada desde la boca de Dios y vuelve a sonar en la boca de sus hijos. Es importante entender que la verdad proclamada no es neutral, no es una información académica, es ofensiva, activa, viva. La carta a los Hebreos lo afirma sin ambigüedad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Ese filo atraviesa no solo corazones humanos, ¿no?, sino también estructuras espirituales. Rompe argumentos, desmantela mentiras, desactiva acusaciones y en ese proceso provoca reacciones. Porque el enemigo ha edificado su dominio sobre bases frágiles: distorsión, confusión, ignorancia. Pero cuando la verdad es proclamada, esas bases se resquebrajan. No importa cuán elaborada sea la mentira, si la verdad entra en escena, lo falso se desmorona sin resistencia. La reacción de los demonios ante la verdad también es reveladora. En Mateo 8, cuando Jesús se acercó a los gadarenos y encontró a 2 endemoniados que vivían entre los sepulcros, los espíritus que los poseían no intentaron disimular. Gritaron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? La sola presencia de la verdad encarnada era para ellos una sentencia anticipada. Porque la verdad no solo ilumina, también juzga. No condena por sí misma, pero expone lo que está fuera del orden divino. Y lo que ha sido expuesto no puede seguir operando como antes. La proclamación de la palabra no solo cambia ambiente, también incomoda al sistema espiritual contrario al reino. Porque no existe compatibilidad entre la verdad absoluta de Dios y las estructuras de opresión que el enemigo ha intentado establecer. Cuando el creyente habla la palabra con convicción, está ejerciendo un acto de gobierno espiritual. No está simplemente repitiendo lo que ha leído. Está reactivando la voz de Dios en medio de una atmósfera que el enemigo había intentado silenciar. Esa reactivación tiene un efecto inmediato, empuja a las tinieblas fuera del territorio que ha sido designado como herencia de los hijos de Dios. Y este es el motivo por el cual el diablo odia y reacciona con fuerza ante la proclamación constante de las Escrituras. Porque con cada versículo pronunciado pierde terreno. Con cada declaración de verdad se derrumban estructuras de engaño que habían estado operando por años. Incluso en el desierto, cuando Jesús fue tentado, el enemigo mostró su incomodidad cada vez que escuchó la respuesta: escrito está. No podía resistir la fuerza de esa declaración. La tentación no fue respondida con emociones, ni con pensamientos positivos, ni con buenos deseos. Fue respondida con la Escritura, y eso bastó para cerrar cada puerta de acceso. Al final del episodio, el enemigo se retiró. No porque se cansó, sino porque fue derrotado. Esa reacción de huida revela una verdad irrefutable. Donde se proclama la palabra con fe, el enemigo no puede permanecer. Pablo, en su carta a los Filipenses, declaró que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Esa autoridad está relacionada directamente con la verdad de quién es Jesús. Y esa verdad, al ser proclamada, produce sometimiento incluso en los reinos invisibles. Los espíritus inmundos no se someten ante ideas humanas, pero sí se doblegan ante la verdad eterna de Cristo. Por eso, cuando se pronuncia Jesucristo es el Señor, se establece una realidad espiritual que no puede ser ignorada.
Esa declaración no es simbólica, es legal. Cada palabra que proclama su señorío establece dominio en el ambiente. Y todo lo que no ha sido enviado por Dios se ve obligado a retirarse. La reacción del enemigo también se manifiesta en intentos de distracción, confusión o resistencia. Cuando un creyente comienza a proclamar con mayor constancia la palabra, porque si logra detener la proclamación, logra mantener el terreno bajo su influencia. Pero si la voz del creyente se mantiene firme, si la palabra sigue siendo pronunciada en medio del cansancio, en medio del silencio, en medio de la batalla, entonces el enemigo no tiene opción, no puede resistir una verdad que se mantiene vibrando en el ambiente, porque esa verdad es espíritu, es fuego, es espada, es martillo. En Jeremías 23:29 el Señor pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La reacción de los demonios ante esa palabra es de fractura, de derrota, de exposición. No pueden resistir la fuerza de una verdad que no cambia, que no se ajusta, que no retrocede. Y cada vez que un hijo de Dios proclama esa palabra, está encendiendo fuegos en los aires, está quebrando piedras ocultas en el alma, está activando juicios contra lo que no es conforme al reino. Esa es la razón por la cual proclamar versículos específicos, aquellos que revelan el carácter, la justicia y la autoridad de Dios, genera tanto rechazo en las regiones espirituales contrarias, porque no se trata de sonido, sino de sustancia. Y la sustancia de la palabra de Dios tiene un solo efecto sobre las tinieblas: las expulsa. Esta reacción no es simbólica ni metafórica, es real, inmediata y visible en el espíritu. Por eso cada vez que proclamas, estás empujando al enemigo fuera. Y mientras más proclamación hay, más territorio recupera. Porque donde suena la verdad, el enemigo no puede establecer mentira. Donde se levanta la voz de la Escritura, las tinieblas no pueden permanecer en silencio. Hay un papel que no puede ser delegado ni ignorado. Un lugar espiritual que si no se asume se deja vacío. Y el vacío espiritual nunca permanece sin ocupante. Ese lugar es el del guardián. No uno que vigila desde lejos, sino uno que habita, protege y establece. Un guardián espiritual no se define por función visible, sino por posición interior. Es quien reconoce que cada espacio que le ha sido dado debe ser administrado con autoridad. El creyente no ha sido llamado solo a resistir, sino a custodiar, no solo a sobrevivir, sino a vigilar activamente los límites de su casa, su mente, su entorno, con la palabra como espada y la oración como muro. En Ezequiel 3:17, el Señor dijo al profeta: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esa posición como atalaya, como vigía, es también una figura del rol que cada creyente tiene en su propio territorio espiritual. No se trata solo de ver lo que viene, sino de hablar lo que Dios dice. Un guardián no es alguien que observa en silencio, es alguien que alerta, que proclama, que intercede, que cierra puertas en el nombre del Señor y que reconoce cuando algo no procede de la voluntad de Dios. Y esa responsabilidad empieza en casa. No como una función religiosa, sino como un mandato de cobertura que se ejerce con la verdad proclamada. La Escritura establece que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. No entra de forma evidente, lo hace mediante sutilezas, grietas, omisiones, pero no puede operar donde hay vigilancia. No puede establecerse donde hay alguien que habla la palabra con conocimiento y firmeza. La vigilancia espiritual se activa cuando se vive atento a lo que ocurre en lo invisible.
Y se responde con versículos, con oración y con discernimiento. No se vigila con miedo, sino con autoridad. El guardián espiritual no está a la defensiva. Está posicionado, armado con la verdad, alerta, no a lo que asusta, sino a lo que contradice el orden de Dios. En Lucas 11, 21 a 22, Jesús explicó que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esta enseñanza contiene una clave: la protección espiritual no es pasiva. El que no está armado y preparado se expone a ser despojado, pero aquel que ha sido hecho fuerte por la palabra y se mantiene alerta, mantiene lo suyo en paz, no por su fuerza natural, sino porque la verdad que porta es mayor que cualquier fuerza contraria. El enemigo no se somete a gritos, no, sino a convicciones. No teme a emociones, sino a revelación activa. Y cuando encuentra un hogar donde hay alguien que lo vigila espiritualmente, no con sospecha, sino con discernimiento y palabra, no puede operar con libertad. En Nehemías, cuando el pueblo reconstruía los muros de Jerusalén, no trabajaban solos con herramientas. Cada uno tenía su espada ceñida mientras edificaba. Nehemías 4:17. Esta imagen resume la vida del guardián espiritual. Edificar y custodiar al mismo tiempo. La restauración de muros no era solo arquitectónica, era simbólica. Era el levantamiento de límites espirituales, de fronteras protegidas por convicción. Y esa espada que portaban era una imagen profética de la palabra. Porque no se edifica con buenas intenciones, se edifica con verdad. Y no se vigila con temor, se vigila con discernimiento. El creyente que comprende esto no permite que la rutina le adormezca el espíritu. No confía en el silencio como señal de paz, sino que examina si esa paz es fruto del espíritu o simplemente una calma antes del conflicto. Y ante la mínima señal de oscuridad, alza la voz con la escritura en mano. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este mandamiento no es aislado. Implica una vigilancia activa sobre la fuente de todo. Quien guarda su corazón, con la palabra también guarda su casa, porque lo que entra en el corazón termina moldeando las decisiones, las reacciones, la atmósfera. Si la verdad no gobierna dentro, la mentira buscará hacerlo desde fuera. Y el enemigo no necesita una invitación explícita. Le basta con un silencio prolongado, con una omisión persistente, con una voz que ya no proclama lo que Dios ha dicho. Por eso el llamado a ser guardián es urgente, porque cada día trae consigo un nuevo intento de infiltración espiritual. Y solo quien está atento podrá resistirlo con éxito. El apóstol Pablo instruyó a los creyentes en Colosenses 4:2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esa vigilancia no es pasiva, es atención espiritual constante. Es abrir los ojos del espíritu mientras se ora, mientras se vive, mientras se trabaja. Es orar y observar, es proclamar y estar alerta, porque el enemigo cambia sus estrategias, pero no su intención. Y mientras haya alguien que proclame la palabra, que vigile los límites con discernimiento y que declare lo que Dios ha dicho sobre su casa, esa casa permanecerá firme. No por la ausencia de ataque, no, sino por la presencia de alguien que ha asumido su papel espiritual. El guardián espiritual no espera que la oscuridad se manifieste, se anticipa con la luz, llena cada espacio con la palabra antes de que la mentira quiera entrar, declara protección antes de que el peligro se acerque, establece límites antes de que el enemigo intente cruzarlos, no reacciona, se adelanta, porque la palabra le ha sido dada no solo para consuelo, sino para gobierno. Y quien la usa como tal verá su casa no solo protegida, sino también llena de propósito.
Este es el rol que se debe recuperar. No se trata de saber mucho, sino de creer profundamente. No se trata de entender todo, sino de hablar lo que Dios ya ha dicho. Cada versículo pronunciado en fe fortalece el muro. Cada oración basada en la Escritura eleva la vigilancia. Y cada día que se vive en esta posición, se afirma el reino en el hogar. Porque donde hay un guardián espiritual, el enemigo no tiene entrada. Y donde no puede entrar, tampoco puede gobernar. Cuando se comprende que la palabra no ha sido dada solo para ser leída, sino para ser proclamada, la vida espiritual toma otra dimensión. La proclamación deja de ser un acto puntual para convertirse en una disciplina, una postura constante, un reflejo de quien ha decidido no vivir bajo las circunstancias, sino bajo la cobertura de lo que Dios ha dicho. Porque cada versículo declarado con fe no es un recurso de emergencia, sino una estrategia de gobierno. Es un acto que establece orden en el espíritu, que cubre lo que aún no se ve, que protege lo que aún no se ha manifestado. No es una reacción ante la amenaza, es una declaración previa que impide que la amenaza cruce el umbral. En Deuteronomio 11, el Señor instruyó al pueblo a repetir sus palabras constantemente. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículos 19 a 20. La repetición no era vana, era preservación. Hablar la palabra al levantarse y al acostarse, en casa y en el camino, era la forma de mantener el corazón y el entorno alineados con el cielo. Esa constancia no respondía ya a una necesidad ritual, sino a una urgencia espiritual. Mantener la verdad encendida en un mundo que constantemente quiere apagarla. Y quien hace de la proclamación un hábito, no solo se protege, sino que protege a los suyos. Cada declaración es una siembra en la atmósfera. Cada versículo, una semilla que brota en el tiempo oportuno. La proclamación diaria no tiene que ver con repeticiones mecánicas ni con fórmulas vacías. Tiene que ver con identidad. El que proclama todos los días ha entendido que no vive por lo que siente, sino por lo que Dios ha dicho. El que proclama no espera sentirse fuerte para hablar, sino que habla para fortalecerse. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y cuando esa palabra no solo se escucha, sino que se repite, se reafirma, se establece como una verdad interna, entonces se vuelve carne, se vuelve convicción, se vuelve escudo. La proclamación transforma al que la pronuncia. No solo defiende, también edifica. David, en medio de múltiples batallas, declaró una y otra vez que su fuerza estaba en Dios. En el Salmo 18, 2, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Estas no eran palabras casuales, eran proclamaciones que nacían de una vida entrenada a hablar con convicción lo que Dios le había revelado. David no proclamaba desde la comodidad, sino desde el campo de batalla. Y fue esa constancia lo que mantuvo su corazón firme, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. No dependía de lo que veía, dependía de lo que decía, porque sabía que la palabra tenía el poder de cambiar el entorno, de sostener su mente, de preservar su integridad. Hacer de la proclamación una práctica diaria es levantar un altar invisible en medio de lo cotidiano, es transformar lo común en terreno sagrado, porque cada vez que se declara la verdad de Dios sobre el día, sobre la casa, sobre la salud, sobre la mente, sobre la familia, se está reafirmando el dominio de Cristo sobre todo lo creado. En Colosenses 3:16, Pablo exhorta: la palabra de Cristo habita en vosotros,
en abundancia. Y cuando la palabra habita, no se queda encerrada, se expresa, se extiende, se multiplica. Quien la tiene dentro en abundancia, inevitablemente la proclama, no como consigna, sino como expresión natural de una vida sumergida en verdad. El enemigo no teme a quienes creen en silencio, sino a quienes hablan lo que creen. Porque la proclamación es una declaración de posición. No solo se cree internamente, se establece externamente. Y el mundo espiritual responde a esa firmeza. Cuando se dice en voz alta, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. No se está recitando poesía. Se está cancelando el miedo a la escasez. Cuando se proclama, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Se está cerrando la puerta al terror, a la inseguridad, a la opresión. La proclamación diaria es resistencia, es escudo, es declaración de territorio. Es un lenguaje que el cielo respalda y el infierno reconoce. La proclamación constante también preserva la mente. Filipenses 4:6-7 enseña que la oración y la acción de gracias acompañadas de la verdad producen una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda los pensamientos. Esa paz no es producto del esfuerzo mental, es fruto del ambiente que la palabra establece cuando es hablada, porque hay pensamientos que no se vencen en silencio. Hay luchas que solo retroceden cuando se habla la verdad con claridad. Y quien aprende a proclamar todos los días lo que Dios ha dicho, entrena su mente para rechazar lo que no proviene de Él. Cada vez que se dice, tengo la mente de Cristo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. No se trata de un deseo, sino de una afirmación que protege el pensamiento y rechaza el engaño. En la Biblia la proclamación no era esporádica, era parte del ciclo vital del pueblo de Dios. Cuando Josué dirigió al pueblo les dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Josué 1:8. No dijo del corazón ni de la memoria, sino de la boca. Porque lo que no se habla no se establece, y lo que no se proclama no toma raíz. La constancia en la proclamación genera una atmósfera que repele la oscuridad. No porque el ambiente cambie de forma mágica, sino porque la palabra pronunciada lo transforma. Lo que antes era vulnerable se convierte en espacio cubierto. Lo que era terreno abierto se convierte en fortaleza. Lo que era acceso para el enemigo se convierte en altar para Dios. La proclamación diaria también es forma de adoración, porque cada vez que se exaltan las promesas de Dios, se le reconoce como supremo sobre toda circunstancia. Declarar que Él es escudo, fortaleza, refugio, pronto auxilio, no es solo recordar atributos, es levantar su nombre por encima de toda dificultad. Y cuando el nombre del Señor es levantado, Él habita en medio de esa alabanza. Salmo 22:3. La proclamación atrae su presencia y su presencia disuelve la oscuridad. No se trata de crear atmósferas emocionales, sino de activar realidades espirituales. Porque lo que se dice en fe abre la puerta al mover de Dios. Y donde Dios se manifiesta, nada permanece igual. Volver la proclamación un estilo de vida es entender que no hay día sin guerra y por tanto no debe haber día sin espada. Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la espada no se empuña de forma mental, se usa con la boca. Cada versículo pronunciado es un golpe en el mundo invisible. Cada frase dicha con fe es un corte en el tejido del engaño. Y mientras más constante es la proclamación, más afilada es la espada, porque se vuelve parte de ti. Ya no es solo un recurso, es una extensión de tu ser. La palabra deja de ser algo que tienes
para convertirse en algo que eres. La rutina diaria, cuando se impregna de proclamación, se convierte en una rutina armada. No se trata de buscar momentos especiales, sino de insertar la palabra en lo cotidiano. Al abrir los ojos, declarar que el Señor guarda la salida y la entrada. Al caminar, decir que Él ordena los pasos del justo. Al enfrentar desafíos, proclamar que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No se necesita escenario, se necesita convicción. Porque no se trata de lo que ocurre externamente, sino de lo que se establece espiritualmente. El enemigo no ignora a quienes viven así. Reconoce a quienes proclaman la verdad con firmeza y constancia. Y no puede operar con libertad donde hay una voz que lo confronta todos los días. Esa voz no lo reprende con fórmulas humanas, lo reprende con escritura. Esa voz no lo combate desde la emoción, lo combate desde la legalidad espiritual. Porque cada vez que se proclama un versículo con fe, se activa un decreto celestial. Y cada decreto que se repite con entendimiento se convierte en una muralla que rodea la vida, el hogar, los pensamientos, el futuro. Por eso la proclamación diaria no es una opción, es una necesidad. Es la respiración espiritual de quien ha entendido que no puede vivir del recuerdo de una verdad pasada, sino del eco constante de la verdad viva. La palabra no envejece, no se desgasta, no pierde efecto, pero debe ser hablada para ser activada. El poder está en lo que Dios dijo, pero la autoridad se manifiesta cuando tú lo dices. Y cada día que proclamas, estás renovando ese acuerdo. Estás diciendo al cielo y al infierno que tú estás alineado con la verdad. Que tu boca no será instrumento de queja, ni de temor, ni de pasividad, sino canal de decreto, de cobertura, de fuego espiritual. Esta es la vida del que ha decidido no callar. Esta es la práctica del que ha entendido que vivir en victoria no es cuestión de emoción, sino de convicción diaria. Esta es la disciplina del que ha hecho de la palabra su lenguaje, su arma, su escudo. Porque cuando proclamas sin cesar, proteges sin interrupción. Y cuando proteges con verdad, vives bajo un cielo abierto. Porque el que honra la palabra en lo secreto será sostenido por ella en todo momento. Proclamar la palabra no es solo una estrategia de defensa espiritual, es una declaración de permanencia. Es levantar una bandera en medio del terreno y decir con autoridad: aquí reina la verdad, aquí no hay lugar para el engaño, aquí gobierna la voz del Altísimo. Porque cada versículo que el enemigo aborrece revela una realidad más profunda, que tú has sido dotado con una voz que crea, que establece y que destruye lo que no ha sido sembrado por Dios. No se trata solamente de proteger lo visible, sino de edificar lo eterno. Cada palabra pronunciada en fe es un ladrillo que no se ve, pero que construye estructuras invisibles, donde el reino se manifiesta sin oposición. Este poder no ha sido reservado para unos pocos, ha sido dado a todos los que creen. El enemigo lo sabe. Por eso insiste en silenciar, distraer, debilitar. Porque mientras una sola voz proclame con firmeza lo que está escrito, ninguna tiniebla puede establecerse. Hoy no solo se trata de saber qué versículos confrontan al adversario, sino de comprender que esa proclamación constante está moldeando tu atmósfera, delineando tu legado, transformando el entorno que un día heredarán los que vienen detrás de ti. El diablo no solo odia las palabras que proclama, odia la certeza con la que lo haces, porque esa certeza no nace de ti, sino del Espíritu que te habita. Y donde hay alguien que proclama con certeza, hay un altar encendido, hay un muro que no cae, hay una herencia preservada, porque una voz que no se apaga puede sostener generaciones enteras. Y si tu voz sostiene la palabra sostendrá todo lo que amas. Esa es la promesa, ese es el llamado y ese es el poder que ya habita en ti.